El tema que tenemos para hoy día es las características del culto aceptable. Y nosotros vamos a ver que el culto aceptable del Señor ha sido establecido, pero Satanás lo deturpó. Vamos a ver eso, que el culto aceptable del Señor tiene algunas características y eso ha sido deturpado por Satanás. Es importante que tengamos la pantalla y el data show. Es un tema que ya lo tengo en español, presenté algunos años en algunos lugares de habla hispana, pero ese es un tema fundamental, ¿no? Porque mismo cuando tratamos del asunto del Ministerio de Alabanza, tenemos que saber las características de la buena música. Si no, podemos caer en la música carismática, en la música profana, mismo en el canto congregacional, y eso es un peligro. En algunos lugares donde ha sido implantado ese trabajo del Ministerio de Alabanza, y empezamos a implantarlo desde el año pasado nomás, desde marzo del año pasado, hace un año y medio. Y ahí, por donde yo ando, implantamos el trabajo y ese trabajo ya estamos controlando, ¿no? Donde se implanta en Brasil. Tenemos ya como unas 40 iglesias que ya implantaron eso, ¿no? O sea, tienen su grupo de alabanza, ellos trabajan bien la liturgia. Y en algunas iglesias, unas dos o tres, donde hay más movimiento musical, a más dones, ya están cayendo en la música carismática. Ese es un problema. Ya están cayendo en eso, ¿no? Y cómo la música se hace a nivel así local. Entonces nosotros solo podemos aconsejar, ¿no? Y hablar a los pastores que, bueno, lo controlen y todo. Y lo que nosotros presentamos no tiene que ver con música carismática, nada de eso. Ustedes se han dado cuenta ayer que el Ministerio de Alabanza tiene una previsión bíblica. Eso no es invención de los pentecostales, no es eso. Hay un fundamento bíblico, pero la cosa es que Satanás deturpa lo que Dios hace. Ese es el problema. ¿Ah? Sí, lo distorsiona, eso es. Entonces, ahí está el peligro, ¿no? Por eso es importante que sepamos cuáles son las características de la buena música. Y vamos a hacerlo eso con el tema de hoy día. ¿Tienen el tema? El tema, ese ya está con diapositivas ya hechas. Se llaman las características del culto aceptable y su deturpación. Así se llama pues el tema. Las características del culto aceptable y su deturpación. Nosotros vamos a ver que la música está inserida en un contexto del culto, ¿ya? Y nosotros sabemos que en el culto hay tres elementos que no pueden faltar. Esa información está en el libro Joyas de los Testimonios, la página, tomo 2, página 200 o 193. En portugués el nombre del testimonio es otro, es Testimonios Selectos Mundiales. Acá es Joyas de los Testimonios. Ahí habla de los tres elementos que no pueden faltar en el culto. La música, la palabra ministrada y la oración. Esos tres tienen que estar presentes. Y nosotros vimos ayer que tenemos que tener mucho cuidado y hay que haber reglas en relación al tiempo, al contenido en sí mismo y en relación a la forma como se presenta la música en el culto. Entonces, hermano, la música tiene que tener un control, ¿no? Por parte de la iglesia. No se puede decir, cualquier persona presenta la música que quiere, lo importante es alabar al Señor, lo importante es el espíritu con el cual se hace. No es así. No es así. La iglesia tiene que controlar tres cosas, ¿no? Uno, qué música se presenta, la forma como se presenta y también quién la presenta.
La iglesia tiene autoridad sobre estas tres cosas. Entonces vamos en ese momento presentar ese tema de las características del culto aceptable y su deturpación. Sí. Si los hermanos pueden cambiarse de acá los que se puedan para este lado. Ahí está. Porque se tapa lá, algunos se tapan y no se ve. Si es posible. Y ocupemos estas sillas de adelante, hermano, no tengamos miedo. Los de acá, por favor. Porque queda más fácil que a veces se tapa como ahí la columna no se ve. Que pasamos para acá, mano. Claro, Karen, hermano Joel, que está lá reconocido, no hay problema. Se ve bien. Sí, sí, pero los de atrás se ve bien, no hay problema. Ah, ya. Bien. Si se puede pasar aquí para ocupar mejor. Ok, vamos entonces. No sé si así será la... Sí, ¿no? Bueno, está bien. Vamos entonces a empezar. A ver. Ok. Ok, vamos entonces a empezar hablando de las características del culto aceptable al Señor. Son tres características, ¿ya? Vamos al próximo, dice. La predominancia de la enseñanza objetiva en el culto. La Biblia dice en varios textos, por ejemplo, Oseas 4:6, dice que el pueblo de Dios ha sido destruido porque le ha faltado conocimiento. Leemos también en 2 Corintios 10:5 que tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia. Y leemos en Colosenses capítulo 1, verso 9, que nosotros debemos ser llenos del pleno conocimiento de su voluntad en toda la sabiduría. ¿Qué nos revelan esos textos, hermanos? Nos revelan que el culto que es aceptable al Señor se caracteriza por una enseñanza objetiva. O sea, cuando estamos en la presencia del Señor en el momento del culto, nosotros aprendemos de Él. Ese es un punto fundamental, ¿no? Nosotros aprendemos de Él y para que podamos aprender objetivamente es necesario que nuestra mente esté en una condición que permita que eso ocurra. Yo estaba hablando ayer con la hermana Claudia, ¿no? Y ella me hablaba, yo en una época estuve en tribus indígenas y ahí ellos son totalmente paganos y consumen drogas naturales mismos, o sea, hierbas, y hacen sus rituales, sus cultos, y esas drogas se caracterizan por sacar la persona de su estado racional, les ponen en un estado de éxtasis, de trance. De que a poquito vamos a hablar un poquito más sobre eso. El culto del Dios verdadero nunca se caracterizó por eso. Siempre ha sido un lugar de enseñanza objetiva. Dios habla y nosotros estamos con la mente limpia para comprender lo que Él habla. Así ha sido en Israel. Vamos a ver la próxima diapositiva. Deuteronomio capítulo 31, versos 11 al 13. Ajunta el pueblo para que escuchen y aprendan. Que sus hijos que no la sepan, escuchen y aprendan a temer al Señor. Ven aquí, es una característica de la enseñanza en Israel, es que los hijos pudieran escuchar y aprender
era la enseñanza envolvía un aprendizaje objetivo. No era una experiencia emocional. Era algo que la persona se asentaba y escuchaba y aprendía. Así era la enseñanza en el culto en Israel. La expresión dijo el Señor aparece 107 veces en el Antiguo Testamento. La próxima, la expresión dice el Señor aparece 789 veces en el Antiguo Testamento. Esa es una característica de la enseñanza en el culto verdadero, en el culto cristiano. En el culto pagano no era así. En el culto pagano la característica es totalmente diferente, que vamos a ver enseguida. Ahora vamos a ver la próxima diapositiva, la enseñanza en el culto cristiano. En los días de Cristo, vemos San Juan capítulo 7, verso 14. Subió Jesús al templo y empezó a enseñar. ¿Qué hacía Jesús? Enseñaba y curaba y cuidaba de las personas, pero principalmente enseñaba. Mateo 26, 55, todos los días yo me sentaba con vosotros enseñando en el templo. En varias oportunidades, inclusive en el Sermón del Monte, ¿no? Estaba Jesús ahí enseñando a la multitud. Y ellos estaban aprendiendo. Y el hecho de que uno enseñe de forma objetiva involucra un discurso que tiene sentido, que tiene lógica. O sea, usted enseña algo que tiene un principio, un desarrollo y un fin. Y que te lleva a razonar si aquello tiene sentido. Y te lleva a decidir de acuerdo a su libre arbitrio, así se dice, su libre albedrío, lo que usted quiere hacer o no. El Señor no fuerza la entrada. Como dice en Josué 24, ¿no? Yo te pongo en la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge tú. Yo y mi casa serviremos al Señor. Pero tú puedes escoger. Tú tienes que estar en el libre ejercicio de tu libre albedrío. Entonces, la palabra enseñar aparece 48 veces en los evangelios refiriéndose a Jesús. Jesús enseñaba, presentaba la verdad con poder, pero de ninguna forma sacando o quitando, ¿no? O influenciando de manera, digamos, deshonesta para que la persona en su estado alterado de la mente pudiera decidir bajo una influencia que quitara su razonamiento pleno. En los días de los apóstoles, Hechos 28, 31, predicando el reino de Dios y enseñando con toda la libertad las cosas del Señor Jesucristo sin impedimento alguno. Así esparcían el evangelio los apóstoles. Ellos predicaban. 1 Timoteo 4:11, mándalas y enséñalas. El carácter educativo, ¿no? Instructivo es una característica del culto verdadero. Enseñar, ¿no? Instruir. Así debe ser. Así siempre fue el culto en Israel. Ahora, para que haya la predominancia de la enseñanza objetiva en el culto, es necesario que algunas características se hagan presentes. En primer lugar, el orden y el silencio. Si usted está, por ejemplo, en una escuela y la maestra te enseña algo, usted no puede estar haciendo bulla, ¿no? ¿Qué les parece? Si no, usted no aprende, ¿no? Tiene que estar en silencio. O sea, con una disposición interna para recibir una información y procesarla. Entonces es importante que haga en el culto el orden y el silencio.
Y aquí tenemos algunos textos. Ese texto de 1 Corintios 14, 40 es bien conocido, ¿no? Que se haga todo decentemente y con orden. Deuteronomio 12 habla del culto. Son dos capítulos paralelos, Deuteronomio 12 y 1 Corintios 40. Y en Deuteronomio 12, 32, si no me equivoco, no sé si es el 8 o el 32, dice que ese es el camino, no hay que salir ni a la derecha ni a la izquierda, seguir recto por el camino. ¿Ya? El orden es muy importante. También es el silencio. El orden envuelve silencio para que aprendamos del Señor. Y esos dos textos los conocemos muy bien. Habacuc 2:20 dice, el Señor está en su santo templo, cállese delante de él toda la tierra. Salmo 46:10 dice, aquietaos y sabed que yo soy Dios. Dios se comunica con nosotros en un ambiente de orden, en un ambiente de silencio. Ahora vamos a ver que la música también es un vehículo de enseñanza. La enseñanza no se da solamente con la palabra ministrada, pero también con la música. Dice, el canto es uno de los medios más eficaces para guardar la verdad espiritual en el corazón. Muchas veces se han abierto por las palabras del canto sagrado las fuentes del arrepentimiento y de la fe. Una de las funciones de la música es guardar la verdad en el corazón. Porque la música tiene una capacidad muy grande de fixar, así se dice, fijar un conocimiento objetivo en nuestra mente. Porque ella viene acompañada del elemento persuasivo de la melodía, que es mucho más fuerte de que un discurso hablado. Usted puede memorizar, como yo mismo en mi juventud, memoricé una música profana porque, bueno, la escuchaba mucho y vi que la letra era muy linda. Y ahora, claro, yo ya veo que es profana, pero en la época no notaba eso. Y una música de 9 minutos. Hasta hoy día la tengo en la memoria. La memoricé hace más de 30 años. Una música de 9 minutos. Pero es casi imposible que uno memorice un discurso hablado de 9 minutos. No hay eso. Pero una música sí. Y no es solo una cuestión de la melodía. Es cuestión de las palabras que están en la melodía, porque la melodía carga el mensaje. Y esas palabras están en la memoria. Entonces la música es una herramienta muy poderosa para la enseñanza, ¿no? Ella puede fijar en tu memoria una doctrina, un mensaje mucho más fácilmente que las palabras. Bueno, vimos la primera característica del culto aceptable a Dios, que es la predominancia de la enseñanza objetiva. ¿Ya? Es una característica del culto verdadero a Dios. Y eso ha sido deformado después. Ha sido distorsionado por Satanás. Vamos a ver después. Bueno, pero vamos a hablar hoy día de 3 características, ¿no? Entonces vamos a la segunda característica. Equilibrio entre el cuerpo, el alma y el espíritu. Aquí está un punto muy interesante. La correspondencia con los elementos de la música. Entonces hay estudios técnicos, ¿no? Científicos, que crean una correspondencia entre los 3 elementos de la música y lo que puede alimentar el alma, el cuerpo y el espíritu. Ahora yo quiero preguntarles, ¿cuáles son los 3 elementos de la música? Melodía, armonía y ritmo. Melodía, armonía y ritmo. Bueno, vamos a empezar con lo que alimenta el espíritu. Es lo que conduce la música, es lo que conduce un mensaje.
es lo que es construido con una secuencia lógica que tiene un inicio, desarrollo y fin. Eso es la melodía. La melodía alimenta el espíritu. Pero hay también la armonía. La armonía es algo que se construye alrededor de la melodía para embellezarla. La armonía camina en un sentido horizontal y la armonía le da un soporte. Tanto la armonía como la melodía son procesadas en el lado derecho del cerebro, porque tienen construcciones lógicas. A mí me encanta mucho cuando, por ejemplo, una persona consigue percibir un acorde que acompaña una melodía. O sea, la armonía que forma acordes, o sea, notas que acompañan a la melodía y la tornan más bella. La armonía está al servicio de la melodía. La hace más bonita, la embelleza. La melodía, para que sea construida, involucra muchas actividades en el cerebro, porque es como si usted construyera un edificio arquitectónico, así bien bonito, que embelleza pues una casa. Y por eso la armonía tiene posibilidades infinitas. Usted puede en una melodía hacer un acorde diferente, algo más bonito, una nota de pasaje. Son posibilidades infinitas. La armonía, se dice, alimenta el alma, ¿no? Pero hay también ritmo. El ritmo es procesado en el lado izquierdo del cerebro. Y el ritmo es obligatoriamente presente en cualquier música. Cualquier música tiene un ritmo. Entonces, cuando hablamos así, esa música está ritmada, técnicamente eso no es muy correcto, porque toda música tiene ritmo. El ritmo es la división del tiempo en la música. Y el ritmo es lo que hace mover el cuerpo. ¿Ya? El ritmo alimenta el cuerpo. Ahora, entre esos tres elementos, ¿cuál es el que debe predominar? La necesaria predominancia de la melodía. Hermanos, ¿por qué la melodía es más importante? Porque ella carga el mensaje. Y si nosotros estamos en un contexto de enseñanza objetiva, que es la característica del culto, entonces el mensaje es más importante que la sensación. O sea, tu razón debe dominar sobre tu emoción. La emoción no está ausente, pero ella debe ser sometida a la razón. Y el mensaje que es cargado por la música está contenido en la melodía. La melodía es que carga el discurso del inicio hasta el fin. Y aquí tenemos algo muy interesante. Yo presentaba exactamente ese tema en 2016, creo, en Honduras. Y había un joven que era de la obra inclusive. Y él dijo, hermano, es verdad lo que estás diciendo. Porque yo antes de ser de la iglesia era un rockero. Y me acuerdo, él hablando, ¿no? Yo me acuerdo que así escuchando el rock, no me importaba la melodía. Lo que me importaba era la batida, no sé cómo se dice, la pegada rítmica, el pum, pum. Es una batida anapéstica. Anapéstica quiere decir, es exactamente contraria al batimiento cardíaco. Sí, el batimiento cardíaco es ta, 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 y el otro ta, 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 y el cuerpo ya se mueve, ¿no? Entonces, lo que importaba para él era la sensación rítmica. Y él me habló, ahora me doy cuenta, hermano, que lo que me importaba era eso. Entonces, lo que había en la melodía
ellos hablaban cualquier tontera, cualquier cosa, y eso no me importaba. Lo que importaba es la sensación que el ritmo promueve. Sí, la vibración, ¿no? Entonces, mira, porque es en esas músicas profanas, no todas, porque vamos a ver que hay músicas que son las más peligrosas, que son lo que hoy día se llama el soul, ¿no? El estilo soul. Ellos tienen melodías lindas, pero el problema ahí es otro, es la sensualidad. Pero en las músicas, no sé si aquí se toca el funk, o el rock, el reggaetón, sí, ahí está, bien. Lo que importa es la tum, 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 y eso te mueve. Y la letra no importa, la melodía no importa, no hace diferencia. Lo que importa es la sensación. O el hip hop, el rap, no tiene ni melodía, ¿no? Eso es lo que importa. Porque el ritmo no carga el mensaje. El ritmo debe estar a servicio de la melodía. La melodía es el principal. Dice la pluma inspirada, estas palabras, el cántico de Moisés, fueron repetidas a todo Israel y formaron un cántico que era frecuentemente cantado en sublimes acentos de melodía. Hay otros textos que confirman eso. La melodía del canto, derramándose de los corazones en un tono de voz claro y distinto, representa uno de los instrumentos divinos para la conversión de almas. Es aquel mensaje sublime que viene plasmada en una melodía. ¿Ya? Pero no podemos decir, no, mira, esa música tiene mucho ritmo, tiene mucha armonía. No, no es eso. La cuestión es, tiene que haber una armonía y tiene que haber un ritmo. Pero todo eso está al servicio de la melodía. Porque la melodía carga el mensaje. Claro que en nuestros himnos siempre predomina la melodía. Pero depende cómo usted lo interpreta. ¿Ya? Usted puede tomar un himno, por ejemplo, tararán, 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 en Jesucristo, ¿no? Mártir de paz. En Jesucristo, mártir de paz. Ahí está la melodía. Pero usted puede hacer, en Jesucristo, mártir de paz. La melodía no cambió mucho, pero el ritmo cambió. O sea, descaracterizó la melodía, ¿no? Entonces, de Jesucristo, de Jesucristo, mártir de paz. Tap, tap, tap. Usted puede hacer con cualquier música. Usted puede hacer eso. Usted cambió el ritmo, descaracterizó la melodía. ¿Ya? Vamos al próximo texto. ¿Cuántas veces? Ese es un texto muy lindo, hermano. ¿Cuántas veces al corazón oprimido duramente y a punto de desesperarse vienen a la memoria algunas de las palabras, las de un estribillo, hace mucho olvidado, de un himno de la infancia? Y las tentaciones pierden su poder. La vida asume nueva significación y nuevo propósito. Y el ánimo y la alegría se comunican a otras almas. El poder de una buena melodía, de traer alegría, de animarnos, de alumbrar un corazón sombrío, triste, deprimido. Entonces ya vimos pues dos características, ¿no? El equilibrio entre el cuerpo, el alma y el espíritu es la segunda característica del culto aceptable a Dios. Significa que debe haber una predominancia de la melodía en la música. O sea, el ritmo que alimenta el cuerpo debe estar sujeto a la melodía. Ahora vamos a un punto bien interesante. Es un punto así un poco filosófico, pero es muy interesante. La comprensión trascendente e inmanente de la divinidad.
¿Qué es la trascendencia? ¿Qué es la inmanencia? Hermano, estoy así un poco con calor. Nos hablaron que hoy día sería más frío, ¿no? Pero creo que no está más frío. Voy a quitar, perdón. ¿Quién hablaría eso, no? Sentir calor en Chile. Acá sí, ¿no? Está hermoso aquí el ambiente, hermanos. Comprensión trascendiente e inmanente de la divinidad. Hermano, ¿qué es la trascendencia? La trascendencia es la distancia. Dios más allá de nosotros. Es la sensación de distancia, de santidad. En Apocalipsis 4 y también en Isaías 6 tenemos una descripción del trono de Dios. Dios está en un lugar inaccesible. Los ángeles cubren su faz, sus pies, dicen en Isaías, ¿no? En la presencia del Dios Todopoderoso. Dios está más allá, está distante de nosotros. Vemos que en la antigua dispensación el acceso al Santísimo era hecho apenas una vez por año, ¿no? Por el sumo sacerdote. Él entraba una vez en el día del séptimo mes. Entraba ahí y todo el pueblo estaba pues temblando, ¿no? Y para ver si él no sería consumido en ese lugar. O sea, era un evento tremendo. Y eso simboliza la trascendencia de Dios. Dios está por encima de nosotros, más allá, en un lugar que no podemos ver. Moisés ha pedido a Dios, ¿no?, para ver su gloria, pero él no pudo. El hombre dice, Isaías 59, Dios, 2, está separado de Dios por sus pecados. Ese es el aspecto de la trascendencia. Pero por otro lado, tenemos también la inmanencia. La trascendencia se puede traducir en la expresión Dios más allá de nosotros. La inmanencia tiene como símbolo la expresión Dios por nosotros o Dios en nosotros. Y aquí el concepto es exactamente el contrario. Es un concepto de proximidad con descendencia. Aquí tenemos en el texto de Gálatas, el Señor nos da el derecho de que le llamemos Padrecito. No dice Abba Padre. Él nos da ese derecho de llamarlo con intimidad, con cariño, de llamar de Padrecito, ¿no? Y en la nueva dispensación, dice Hebreos 10:19, que debemos entrar en los santos de los santos a través de nuestra oración. O sea, ahora podemos entrar en el Santísimo. Y el Salmo 100, verso 4 dice, entrar en sus puertas con alabanza y en esos atrios con himnos. O sea, tenemos acceso a Dios. El sumo sacerdote solo podía entrar una vez al año. Pero nosotros ahora podemos entrar todos los días por la fe, por la oración. O sea, el mismo Dios que es trascendente también es inmanente. Eso es muy importante. Y eso tiene un reflejo en la música. ¿Ya? Encontramos también, mismo en el Antiguo Testamento, la osadía de Jacob, ¿no? Él dijo, Señor, yo no podrás ir si no me bendecires. Y él ya sabía quién era la persona, era Cristo mismo. Y el Señor le permitió esa bendición, ¿no?, de recibir una promesa en ese momento. Encontramos en Isaías 57:15 una paradoja. Porque así ha dicho el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y en santidad, pero también con el quebrantado y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los oprimidos. Ve, Dios habita en las alturas, ¿no?, en la santidad, pero también habita en el corazón de los oprimidos.
Aquí tenemos una combinación de la inmanencia y de la trascendencia. Eso va a se reflejar en la música. Vamos a aplicar eso en el culto y en la música. Bueno, vamos uno por uno, hermano. Vamos a la letra A solamente. Comprensión, sí. Vamos a sacar la letra C y la letra B. Vamos a ir uno por uno. Eso. Comprensión trascendente genera actitud contemplativa. Las emociones son evitadas. Aquí tenemos un extremo, ¿ya? Es lo que se hacía en el culto católico en la Edad Media y hasta hoy día se hace en los cultos musulmanes. Exacto. Entonces es un culto totalmente sin emoción. Y en el caso de la Iglesia Católica en la Edad Media, esa sensación de distancia, de trascendencia, era tan fuerte que mismo la arquitectura de las iglesias era concebida para que el creyente sintiera que Dios estaba distante. ¿Ya se han dado cuenta? Cómo eran aquellas abóbadas, ¿no? Así se dice. Sí, las bóvedas muy altas. Y el sonido con aquella, con la reverberación, la acústica, con aquella... sí, y la... Sí, con aquellos ecos, ¿no? Y también la distancia del pueblo del sacerdote. El sacerdote estaba muy encima, en un lugar así con el arte barroco, arte rococó, ¿no? Toda aquella pompa, aquel lujo, afastaba a las personas. Porque las personas estaban pues en la miseria en sus casas y en esa época no había conforto, no había nada, y en la iglesia estaba todo muy lujoso para que la persona se sintiera distante de Dios. Y además de eso, se cantaba solamente en latín, y las predicaciones en latín, nadie comprendía nada. Tenía nomás una sensación de la trascendencia de Dios, y eso impresionaba a las personas. Pero Dios no se comunica así con nosotros. Dios no es solamente trascendente. Él es trascendente también. Entonces, la música en ese tipo de comprensión trascendente exclusivamente es una música que generalmente no tiene saltos en la melodía. Por eso se cantaba el canto gregoriano, que es una música, en portugués también se dice el canto en el suelo, ¿no? Canto chão se dice, ¿no? Porque es una música sin saltos en la melodía. No tiene emoción. Es un mantra, ¿no? Y hasta ahora las músicas en los cultos musulmanes son así también. Tiene características un poco diferentes. Usan mucho microtonos. Pero usted escucha y dice, no, que es una música sacra. Realmente es una música que no es fea, pero no emociona. Es una música solamente que da una sensación de distancia. Y también no podemos juzgar que las personas no son sinceras. A veces son sinceras. Y la música también no es mala, pero es una música que no nos acerca de Dios, ¿ya? Es una música que mantiene a Dios a la distancia. Ahora vamos a la letra B. Comprensión inmanente. Dios por nosotros. Genera actitud confesional, uso restricto de las emociones. Ese es el tipo de música que tenemos que usar, hermanos. ¿Ya? Esa es la concepción del culto que ha sido introducida en la Reforma Protestante. Y eso tiene una causa teológica, que es la doctrina del sacerdocio general de los creyentes. Es una doctrina fundamental de la Reforma. Y eso ha sido muy importante, porque nosotros entendemos por la Biblia, y los reformadores entendieron también, que la persona podía dirigirse directamente a Dios. No había necesidad de un intermediario humano, o la Virgen María, o los santos,
¿no? No había necesidad de eso. Entonces, él podía dirigirse directamente a Dios. Y eso generó una actitud confesional. Los himnos que nosotros usamos hasta hoy día son son una estructura que heredamos de la Reforma Protestante. A veces preguntan, hermano, ¿y cuál es la identidad musical de la Iglesia de la Reforma? Hermano, no tenemos una identidad musical propia. Lo que tenemos es la identidad musical que nos ha dado la Reforma Protestante. Son los himnos tradicionales que cantan los metodistas, los bautistas, los adventistas, pero vamos a ver que en el comienzo del siglo pasado, ahí sí todo se cambió con la música de origen africana. Pero la música que viene ya del siglo XVI y que ha sido desarrollada por Bach, ¿no? 2 siglos después, Bach era cristiano. En el final de sus composiciones, él escribía para la gloria de Dios. Todas sus composiciones tienen manuscritos para la gloria de Dios. Él era cristiano. Y el propio Lutero era un compositor también. Johann Walter, que era su auxiliar, era un compositor también. Y después ha habido los movimientos de reavivamiento espiritual, ¿no? En Alemania con Zinzendorf, en Inglaterra con John Wesley y todos esos predicadores, ¿no? Que varios de ellos que han sido una bendición, ¿no? Y ellos todos con música. Y últimamente también ha habido ese Billy Graham, ¿no? Con Jory Beverly Shea, que era su líder de música. Algunos líderes de música muy conocidos, Ira Sankey, que era el líder musical de Moody. También Isaac Watts, que compuso el primer himnario. Tenemos himnos de ellos hasta hoy día en el himnario. Entonces, nuestra identidad musical es la identidad de la Reforma Protestante. No tenemos una identidad musical propia y no es para ser así. Porque el último movimiento musical que ha sido engendrado por el Señor en la iglesia cristiana ha sido en la Reforma Protestante. Y la estructura de los himnos que usamos hasta hoy día es una estructura de la Reforma Protestante. Antes de la Reforma, por ejemplo, la melodía no estaba en el soprano. El tenor la hacía. El sistema estrofa, coro y estrofa, coro, que lo hace al himno muy sencillo, es una estructura que heredamos de la Reforma Protestante. La armonización en voces también, porque antes se usaba la polifonía. Había pues, Palestrina compuso pues 32 voces al mismo tiempo y una voz paralela a la otra. Es muy difícil de cantar, pero se canta, ¿no? Hasta hoy día se canta en algunos lugares. Pero la estructura con 4 voces de forma vertical, eso también heredamos de la Reforma Protestante. Entonces, la herencia musical que tenemos es de la Reforma Protestante. Y esa concepción, ¿no?, de la inmanencia de Dios, la concepción de Dios por nosotros, genera esa actitud confesional. Podemos nos dirigir directamente hacia Dios. ¿Por qué? Por Cristo. Entonces, lo que nos da acceso a Dios, lo que hace que Dios sea inmanente para nosotros es Cristo. Porque Cristo se hizo hombre, Él se hizo uno de nosotros y Él está a derecha del Padre. Y Él recibe nuestros sacrificios, que son las oraciones, las alabanzas, y Él la mezcla con sus méritos y lo presenta al Padre. Ahora hay una tercera concepción, que la comprensión inmanente de Dios en nosotros, que genera una actitud proclamativa, el amplio uso de las emociones, pero todavía en el contexto, del culto racional. Aquí tenemos que tener mucho cuidado, ¿ya? Porque esa actitud proclamativa puede llegar a un extremo, que de acá a poquito vamos a ver. Bueno, entonces terminando esa primera parte, vamos al próximo.
el necesario equilibrio entre la trascendencia y la inmanencia en el culto. Bueno, ¿nuestro Dios es inmanente o es trascendente? Los dos. ¿Ya? Él es inmanente y es también trascendente. ¿Quedó claro eso, hermanos? ¿Quedó claro? Vamos ahora a hablar de la deformación de esos tres principios. Pero antes, quiero ver si hay alguna pregunta en ese tema, ¿ya? Y está bien. Y ahora no vamos a responder sobre el Ministerio de Alabanza, porque habíamos planeado plantear ese tema. Entonces, ese tema es también muy interesante. Vamos a hablar sobre eso. Pero hasta la hora que tengamos para hablar, ahí sí vamos a hablar del Ministerio de Alabanza. Cuando terminemos ese tema, vamos a hablar del Ministerio de Alabanza, que tiene muchos detalles importantes también. Sí, hermana. Hay que esperar el micrófono. Ya, ahora sí, sí. Bueno, justamente de eso quería hacer una acotación, porque todo lo que ha dicho es la realidad. Nosotros heredamos de los hermanos que su nombre lo dice, una reforma. Entonces yo tengo claro un punto y me gustaría que lográramos un consenso como iglesia, hermano, porque sucede lo siguiente. Cuando uno presentaba una ofrenda al Señor tenía que ser algo dedicado para eso. Por ejemplo, Beethoven no era tan cristiano, pero cuando le pedían que hiciera una música cristiana sacra, se dedicaba a eso. O sea, desde su origen era una música para la adoración. Entonces yo no estoy de acuerdo que tomemos música que no fue hecha para Dios, en primer lugar. Le cambiamos la letra y la traemos a la iglesia, le bajamos el ritmo, lo adaptamos, pero no está bien, hermano, porque no es una ofrenda que fue en primera instancia consagrada a Dios. Entonces estamos viendo mucha música que no es cristiana, pero se le cambia la letra. Letra cristiana. La letra es bonita, pero la música nunca fue hecha como una ofrenda para Dios, ¿me entiende? Entonces yo veo que ya está siendo muy difícil sacar eso. Ahora, he hablado con diferentes hermanos en nuestros himnarios de música y tenemos melodías suizas, alemanas, pero son de la Edad Media, hermano. No fueron hechas para bailar, no fueron hechas para eso. Son solo melodías tradicionales. Entonces yo creo que hay una confusión y me produce un poco de cuidado porque hay una canción que se llama You Raise Me Up, que es muy popular en el mundo adventista. Bueno, hermano, esa es una canción de la nueva era. El dúo que lo creó es un dúo irlandés y uno de los integrantes lo compuso porque como tienen una idea católica, su padre falleció, entonces él le dedicó la canción a su papá. Tú que estás en el cielo, tú me cuidas, me levantas cuando estoy triste. Entonces yo no creo que esté bien que una persona que hizo una canción para su papá que se murió y está en el cielo, le cambie yo la letra y la traiga para acá con una letra cristiana. No sé si me explique. Creo, hermano, que si vamos, como dice el hermano Eleazar, tiene una frase que me gusta bastante, dice, si vamos a hilar fino, que sea en todo aspecto. Entonces yo creo que en este aspecto no se está haciendo. Y porque me lo han dicho, ay hermana, pero cuando yo lo canto con sentimiento para Dios. No sirve, hermano, no va, porque es una ofrenda coja. Sí. No sé si se entendió. Sí. Gracias, hermano. Quedó claro el punto. Hermanos, yo ahora pasé al hermano Frank. Las conclusiones del simposio o la conclusión de música sobre la conferencia general, ahí está, ¿no? ¿Está en español o en inglés? Ese que te pasé en español está, ¿no? Ya, puedes esparcir. La hermana tocó un punto importante y vamos a comentar, no tiene que ver directamente con ese tema, pero es importante, vamos a responder eso, ¿ya? Y después vamos a proseguir. Yo pasé al hermano Frank las conclusiones de música de la conferencia general, que son las únicas decisiones que hay sobre música de la conferencia general en toda la historia. En 2014 yo estaba en la dirección de la música e hicimos un simposio en Brasil con representación de más de 20 países, enviaron sus delegados y estábamos también en la dirección de la conferencia general. Y ahí sacamos unas conclusiones que después fueron adoptadas en la asamblea de 2015.
O sea, son decisiones oficiales, ¿no? De la conferencia general. Y ahí, hermana, hay 25 decisiones. Hablamos sobre ritmo, sobre instrumentación, sobre cuestiones culturales. Eso es muy importante. Es que no hay tiempo ahora de hablar sobre todo eso, ¿no? Son temas larguísimos, ¿no? Hay que dar pues, una semana entera hablando todo el día, discutiendo, redactando, y al final fue aprobado eso y la Asamblea de la Conferencia General lo confirmó. Pero en lo que la hermana levantó, entonces hay que decir lo siguiente, es que eso está ahí, parece que es la decisión 3 o la decisión 4, si ustedes ya tienen WhatsApp pueden acompañar, es que hay tipos de música diferentes, ¿ya? Tenemos la música sacra, está en la decisión número 2. La música sacra es la música específicamente dedicada a Dios, que transmite un mensaje de acuerdo a la verdad presente y posee características musicales. Hermano, quizá, yo creo que podríamos pasar eso al hermano Gustavo para que él ponga, ¿no? Aunque está en Word, no está en diapositiva, pero los hermanos pueden acompañar también en su celular. Vamos a hacer un paréntesis para hablar sobre eso, ¿ya? Después volvemos al tema. Ese es un asunto muy interesante, hermano. Esa es la música secular. Ella no ha sido concebida para la adoración a Dios, pero es una música que no ofende los principios de la palabra de Dios. Entonces, ella puede ser escuchada. Es una duda que siempre hay en esos simposios que hacemos. ¿Podemos asistir a un concierto de música erudita? Claro que sí, pero cuidado, hay música erudita que es profundamente profana. El hecho de que sea una música erudita no quiere decir que no es profana. Si usted asiste, por ejemplo, Carmina Burana, es profundamente profana, ¿ya? Y es erudita. Si usted asiste a óperas, es puro adulterio y promiscuidad y moralidad, ¿no? Generalmente es así. Pero hay buenas músicas eruditas. Yo creo que inclusive son la mayor parte de ellas del periodo clásico y romántico, ¿no? De allá para acá ya todo cambió. Pero una buena música, así, para hablar de autores conocidos, ¿no? Beethoven, Bach es todo sacro. Bach es prácticamente todo lo que él hace es sacro. Pero de Beethoven, de Mozart, mire, él mismo era una persona inmoral, ¿no? Pero eso es un asunto muy así, muy delicado. Yo adopto el entendimiento de que, como dice Tiago 2:17, ¿no? Todo conocimiento, todo don perfecto viene del Padre de las luces, en el cual no hay variación. O sea, Dios puede inspirar a una persona pecadora, ¿no? Para hacer algo bueno, ¿no? Si el hombre pues inventó la heladera, ¿no? Eso fue una inspiración de Dios.
para el bien de la humanidad. Pero ese hombre, no sé si era un ateo, si era un inmoral, no importa. Dios le ha dado luz en ese momento. Pero ese es un asunto ya un poco más controverso, ¿no? Que Dios puede inspirar personas para hacer buena música, ellas no siendo cristianas. Entonces usted tiene que evaluar la música, ¿ya? Pero eso es un asunto más delicado. Sí. Hay la música sacra, la música secular. Vamos a proseguir en eso. ¿Cómo considerar esto en el culto? Sí, vamos a ver eso ahora. Porque yo quiero contestar a tu pregunta inicial. No me olvidé de tu pregunta, ¿ya? Bueno, la música secular, ella contribuye para la formación de un buen gusto musical. ¿Ya? Ahora vamos a ver la música profana. La música profana es la que no respeta o trata con irreverencia las cosas sagradas. La música profana es ofensiva a Dios y contribuye para la formación de un gusto musical degradado. Esta música no debe ser siquiera escuchada. Esa es la música profana. Nosotros vamos a ver a la continuación del tema qué es la música profana. Pero la música profana no debe ser siquiera escuchada, porque ella es ofensiva a Dios y ella crea un gusto musical degradado. ¿Ya? Ahora vamos a ver. A veces se ha utilizado en la historia de la música, inclusive Lutero lo hizo mucho, él tomó músicas seculares, inclusive músicas folclóricas. En esas decisiones que tenemos ahí, la mayor parte de las decisiones son sobre cultura y en eso se enfoca la música folclórica. Hay música autóctone, bueno, aquí yo no conozco, ¿no? Mayormente las músicas autóctones vienen de un origen pagano, por eso son profanas. Pero puede haber una música o otra vez una música más inocente, que es una música secular. ¿Hay cómo discernir eso? Vamos a ver hoy día. Pero es una música, por ejemplo, de acá, de Chile, ¿no? Una música de Brasil. Es una música, no es una música de matriz europea, ¿no? Es una música nacional. Pero Brasil tiene música muy... Tiene también mucho de sensualidad, ¿no? Sí. Usted tiene que ver la música. ¿Y qué pasa? A veces una música secular usted la puede utilizar como puede poner una buena letra y ser una música sacra que se use en la iglesia. Pero jamás la música profana. ¿Entendió, hermana? Ese es el punto. Cuando Lutero utilizó esas obras pequeñitas, ¿cierto? No era su costumbre, o sea, no era su, ¿cómo podríamos decir? No era su identidad tomar músicas. Sí. O sea, no podemos decir que Lutero tomaba toda la música folclórica y las... No. Entonces, no nos podemos tomar a dos o una, más que eso, yo no sé si la historia, para tomar algo general. Y el Espíritu Profecía dice que cuando uno, inclusive en el carácter, cuando uno falla una vez, pero no es parte del hábito de esa persona, no es el carácter en sí mismo. Sí. Entonces también la música, él no era músico profesional como Juan Sebastián Bach, porque Bach eran familiares, eran familia de Bach, eran muchos Bach. Entonces, Lutero en ese contexto, cuando defiende para colocar y después tomar música para introducirla a la iglesia, por ese ejemplo, me parece un poco, no tiene mucha base en sostenible, potente, ¿no? Sí. Bueno, el punto acá es que hay que evaluar la música. Es la música. La música es buena, está bien. Pero hay un problema. El problema es que la música puede ser profana por asociación. ¿Ya? La música en sí misma es buena. Pero, por ejemplo, allá en Brasil había una música
es una música rusa, se llama funiculi funiculá. Funiculiculá, tan tan taran, tararán, taran, taran, tan tan taran, tan tan taran, taran. ¿Conoce, no? Y esa música tocaba en una novela, ¿ya? Y cuando aparecía el galán, así se dice, el galán aparecía, sí, el que se enamoraba de las mujeres, ¿no? Tocaba esa música. Entonces no se puede poner una música de esa en la iglesia, porque ella está asociada en la mente a una escena que es profana. Entonces no se puede olvidar eso. Entonces, hay la cuestión de la música que es profana por asociación, ¿ya? Eso se aplica mucho a músicas de películas, trillas sonoras, de bandas sonoras de series, ¿no? Que están vinculadas en el imaginario popular a una escena profana. Esa música no se puede usar en la iglesia, por supuesto que no, pero es una música profana por asociación, ¿ya? Sí, hermano. Hermano, mire, usted decía lo que dijo la hermana ahí acerca de la música que es muy marcada de afuera. Hay una que es de Beethoven, que creo que es la Quinta Sinfonía, de la Alegría. Y resulta que esa música está muy marcada con el himno de la alegría. Pero yo esto lo encontré que aparece y lo hemos cantado con otra letra en el himnario está. La, 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 es el himno de Alemania. ¿Se fija? Sí. No, y aparece es la quinta, creo que es el himno de la alegría, sí. Sí, esa es la Quinta Sinfonía, disculpa. Y aparece, o la Novena Sinfonía. O la novena. Sí, y altamente, ese es el himno de Alemania. Es la Novena Sinfonía de Beethoven. Aparece esto en el himnario con otra letra. Entonces, sí, en el mundo está muy marcado y reconocido por esto, ¿cierto? Con el himno de la alegría, y nosotros lo tenemos en el himnario, pero con otra letra. Yo cuando lo escuché me quedé un poco como impactado, porque la memoria o la tendencia se va a seguir la letra de que lo que dice realmente. Claro, entonces usted dice evaluar la música. Entonces tenemos, yo creo que también tiene que ver en qué letras estamos cantando, y también, ¿cierto?, con referente a lo que dijo usted, igual a los ritmos. Ahora, yo no sé acá, hermano, esa música que es la novena de Beethoven es muy conocida en el mundo, pero no sé si está vinculada a un contexto profano. Porque es una música que se escucha, que las orquestas tocan, pero no sé si está vinculada a un contexto profano. Si no está, no hay problema. ¿Entiende? O sea, y no hay solo eso. No tengo el himnario en inglés. Hay música de Haydn en nuestro himnario. En portugués hay. Hay música de Mozart en el himnario. Y también hay el himno alemán, ¿no? Voy a hablar un poco sobre eso. Yo confundí un poco. El himno alemán es tan, tarán, tan, 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 tarán. Y se plantea un problema. Dice, ¿por qué cantamos el himno de la Alemania, el himno de los nazistas? En verdad no tiene nada que ver con los nazistas, ¿ya? No tiene nada que ver, ese es el himno de Alemania. Pero se ha acusado eso, ¿no? El himno del nazismo, no tiene nada que ver. Pero bueno, vamos a hablar, es un himno de Alemania. Cuando se planteó ese himno, cuando se compuso ese himno, Alemania era un país protestante. El verso hay de la Reforma Protestante, ¿no? La cuna, ¿no? Hay de Reforma Protestante, es un país cristiano. Ahora no sé si es, ahora nada. En los países occidentales ya estamos todos rumbo al paganismo, ¿no? Pero solía ser país protestante, un país cristiano. Y ese himno, y esa música es una buena música. Entonces está en el himnario. Ese problema ha sido planteado allá en Brasil, ¿no? ¿Por qué tenemos esa música? Ese es el himno de Alemania. ¿Y cuál es el problema? Inclusive la letra en el original es una letra cristiana. Y la utiliza. ¿Quiere decir que se puede usar cualquier himno nacional de cualquier país? No, hay que ver pues, la música. Claro, hay que ver la música.
es una música, no sé si será como para... Tan, tarán, tan, Qué tan. bella historia. Es una O Sole Mío. O Sole Mío. Bueno. Ahí hay que ver, ¿no? Hermano, aquí hay un principio. No vamos a evaluar aquí música por música, ¿no? Pero si la música está asociada a un contexto profano en determinado lugar, es mejor no usarla. ¿Ya? Sí. Sí. El vals, ¿no? La danza. Yo tengo un estudio sobre danza. Danza, levantar de manos y aplausos. Sí. También, ¿no? Vamos a hablar un poco de las balsas, porque el espíritu de profecía habla sobre las balsas frívolas. Así se dice, ¿no? Balsa frívola. Entonces, cualquier himno con compás ternario, usted puede interpretarlo y hacerle una balsa. No sé si hay ese himno acá. Tan, taran, tan, 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 taran, tan, tan, tan. ¿Hay ese himno? Pero hay ese otro. Tan, 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 taran, tan, tan, tan. Ahí está, ¿no? Depende cómo lo interpretas. Si no vas a decir, no, himnos ternarios, no, ya no pueden ir himnario. No es así. ¿No? Cualquier himno ternario, dependiendo cómo lo interpretas, lo puedes bailar. Usted puede bailar cualquier música, hermano. Yo en el piano lo hago, ¿no? Entonces hay que tener un poco de senso, ¿no? Lo que no se puede es la balsa frívola. Y el acompañamiento instrumental lo hace. La forma como se interpreta lo hace ser frívolo, ¿no? No se puede decir, el himno ternario ya no se puede porque es un vals. No es un vals. El hecho de que sea un himno ternario no lo transforma en vals. Lo que le transforma en vals es la forma como se interpreta, la instrumentación y mismo el baile. ¿Ya? ¿Aló? Bueno, ¿cierto? Hay que saber el origen, la música, ¿cierto? Y eso vamos encontrando ya el camino. Y ahora la pregunta es, ¿y el jazz? No, el jazz no se puede. Ese es profano. No, pero cuando se toca en el piano. Sí, entendí. Es el que jazz, el blues, a veces se aprovecha. El swing, o sea, blues, sí. jazz, swing. Sí, o sea, sí. todo eso no se puede. Pero hay. Sí. Lo que a veces se aprovecha son algunas estructuras armónicas del jazz, ¿no? Pero no el ritmo. Pero claro, hay que tener todo cuidado para que no suene como jazz, ¿no? A veces usted puede usar una estructura armónica más trabajada, pero somos contra utilizar la disonancia que no se resuelve. Terminar en un acorde de séptima mayor, por ejemplo. Terminar en un acorde con una sexta. Y eso da una sensación de algo que no se resuelve, de confusión. ¿Cuál es la característica principal del jazz? Especialmente del jazz moderno, ¿no? Que es el fusion jazz y todo eso. Es que es una música que lleva para la melodía la confusión del hombre moderno. Es algo que no se resuelve, que no tiene inicio, medio y fin. Es pura improvisación todo el tiempo. Entonces, ese es el problema. Ahora, a veces, como el jazz tiene una armonía muy, muy trabajada, muy rica, entonces se utiliza armonía de jazz, pero hay que resolverlo siempre, ¿no? Yo puedo dar aquí alguno, a ver, el ideal es que estuviera, pues, no. Ya, gracias. Ser acá se puede hacer en cualquier himno, ¿ya?
¿Ve? ¿Qué les parece? Está el himno, ¿no? Pero la armonización lo puso confuso, ¿no? Pero, sí. Se pierde un poco el referencial, pero ¿cómo ustedes conocen bien el himno? Reconocieron, sí. Pero dio una sensación de confusión, ¿no? Y no hubo una sensación así de que algo termina, empieza, desarrolla y termina. Entonces, esa es una armonización muy yes, ¿no? Ahora sí, si usted usa está una armonía más enriquecida, ¿no? Si usted toca, eso está más sencillo. Pero la armonía que yo hice antes, embelleció un poco. Hermano, las posibilidades armónicas son infinitas. Pero ¿qué es lo que va a caracterizar mismo el jazz? Es cuando, en mi visión, ¿no? Es cuando usted hace algo que da una sensación de confusión y que no llega a una conclusión así lógica, ¿ya? Pero ese es un asunto que no... Bueno, el jazz en sí mismo es un estilo profano. ¿Cómo usted identifica? Es que estamos caminando así para lejos, pero está interesante. Después vamos a volver al tema, ¿no? Pero ¿cómo usted identifica un estilo profano? Es por la cosmovisión que viene agregada a ese estilo. Entonces, usted tiene que estudiar los estilos. Yo estudié sobre eso. Yo tengo un tema sobre eso, pero es muy largo. Usted, por ejemplo, va a investigar cuál es la cosmovisión vinculada al jazz. Es el hombre que está deprimido, el blues es lo mismo, y está tomando y bueno, la mujer lo traicionó y él está ahí deprimido y está oscuro, ¿no? E inclusive la palabra blues es de eso, ¿no? El blues es un color así de depresión, sombrío, ¿no? Ahí usted ve la cosmovisión del estilo, ¿no? Tanto es que los íconos del jazz, y ahora recientemente el más influyente se llama Miles Davis, ¿no? Murió de sobredosis, ¿no? Eran todos enviciados, consumidores de drogas. Y también aquellas cantantes, ¿no? Billie Holiday, Ella Fitzgerald, eran todas también infelices completamente, pero ponían su infelicidad, su depresión en la música. El blues es antecedente, ¿no? El jazz viene después. Pero la misma... Ahora, en el blues hay una estructura rítmica que es inconfundible. El blues usa la estructura 1-5-4-1. Mira. Esa es la estructura del blues. Estructura de 1-5-4 con séptimas. Ese final con séptima da la impresión de que algo falta, ¿no? No hay un reposo en el final de la música. Porque la situación no está resolvida, ¿no? No se resuelve.
Y aquí hay un paralelo, mira, en la Biblia dice en 1 Corintios, si no me engaño, capítulo 7, que hay una tristeza que lleva a la muerte, que es el falso arrepentimiento, ¿no? El remordimiento. O sea, la persona que está ahí triste, deprimida y al final se mata. Pero la tristeza, según Dios, que lleva al arrepentimiento, es diferente. Porque ella no se queda en la tristeza, ella te lleva a Cristo, ¿no? Bueno, yo creo que por ahí caminamos un poco. La música profana no se puede usar. El jazz es profano, el blues es profano. No hay duda de eso, ¿no? El gospel, ahí hay que ver lo que es el gospel, ¿no? También tenemos el gospel, como es considerado técnicamente hoy día, es profano ya se puede decir que es. Pero el gospel en el contexto de la música cristiana contemporánea, porque ella tiene algunos principios. Y el principio principal del gospel es, la música no tiene un mensaje en sí misma, lo que vale es la letra. Y eso es una gran mentira, ¿no? Que la música tiene un mensaje. ¿Ya? Bueno, vamos a proseguir. Vamos a volver al tema. El tema inicial, ¿no? Hermano, ese tema así que estamos presentando ahora tiene muchas implicaciones, es muy largo. Pero no es el tema del Ministerio de Alabanza. Entonces vamos a hablar un poco sobre eso y después vamos a volver al Ministerio de Alabanza, ¿ya? Porque ese tema es muy largo. Realmente, ese tema ya es para todo un seminario, ¿no? Ya, vamos ahora a la deformación. Okay. Bueno, vamos a recapitular. Las 3 características de la música o del culto aceptable. Número 1, predominancia de la enseñanza objetiva en el culto. Número 2, equilibrio entre el alma, el cuerpo y el espíritu, que significa la predominancia de la melodía en la música. Y número 3 es comprensión inmanente y trascendente de la divinidad. ¿Ya? Ahora vamos a ver la deturpación o la deformación de esas 3 características. Tergiversación, ¿no? Sería más adecuado, ¿no? Vamos a una tergiversación. Primero, comprensión exclusivamente inmanente de la divinidad. Hermano, aquí hay un contraste muy grande. Una concepción lleva en cuenta la trascendencia de Dios, la visión que tenemos de Él como un ser supremo, superior. Pero en el culto deformado, en el culto tergiversado, la comprensión es exclusivamente inmanente de la divinidad. Tenemos la inmanencia pentecostal, Dios en nosotros. ¿Y cómo eso se aplica en el culto y en la música? Actitud participativa con supervalorización de las emociones. Las emociones pasan a ser el guía de tu experiencia espiritual. Porque, hermano, nosotros tenemos una experiencia espiritual en el culto, pero ella no es guiada por la emoción. La emoción está presente, pero ella no es guiada por la emoción. Es guiada por la razón. Pero en la concepción inmanente, lo que vale es la emoción. Yo tenía un amigo que yo estudiaba con él, ¿no? Y él frecuentaba esos cultos pentecostales y yo estudiaba con él y cierta vez le dije, hermano, yo entendí, lo que dices está correcto, no hay cómo contestar, está bien, pero a mí me gusta ir al culto en mi iglesia porque ahí yo salto, yo sudo, yo caigo en el suelo, es una experiencia, yo vuelvo, estoy renovado. Dice. Así, estaba acostumbrado, como si fuera una adicción, ¿no? Estaba acostumbrado con eso, con esa experiencia de supervalorización de las emociones. Piérdese el referencial de la superioridad y la santidad de Dios. O sea, se pierde el sentido de la reverencia
de la santidad, ¿no? El creador es colocado como igual a la criatura. Entonces vean cómo se deformó, cómo se tergiversó una característica del culto verdadero. El culto verdadero se caracteriza por una comprensión inmanente y trascendente. Y aquí tenemos una comprensión exclusivamente inmanente. ¿Está claro, no? Vamos al segundo punto. Nosotros vimos que en el culto verdadero predominaba la enseñanza objetiva, ¿no? Pero ahora no. Ahora lo que predomina es la experiencia emocional. La casi ausencia de enseñanza objetiva y la valorización de la experiencia, entre comillas. Y esas experiencias normalmente ocurren a través de técnicas de hipnosis colectiva que llevan el público a una experiencia de trance y que conduce al éxtasis, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado porque usted piensa así, no, pero yo no estoy en éxtasis, pero estás en el camino ya. O sea, estás en un grado de éxtasis. Claro, pues no estás cayendo al suelo, ¿no? Como ocurre, o entonces el espíritu te domina, ¿no? No estás así, pero estás en el camino, ¿no? Y hay los trances místicos paganos de dos tipos. Acá es muy importante discernir. Primero es la meditación oriental. Hermano, ni todo trance místico pagano se caracteriza por la bulla, por el desorden. El que se caracteriza por la bulla, el ruido, es el trance pagano africano o indígena, ¿ya? Pero la meditación oriental de los países de Asia, ellos tienen el mismo principio, pero la adoración de ellos no tiene bulla, al contrario, es súper silenciosa. Y ellos entran en meditación profunda. Pero ¿cuál es el principio que es lo mismo? ¿Sabe cuál es el principio del trance pagano? Es que la divinidad te posesiona. ¿Así se dice? Te posee. ¿Ya? Entonces, el principio de la meditación oriental es lo mismo. Usted está meditando y la divinidad te posee, usted se vacía y alcanza el nirvana, ¿no? Y ahí usted ya pierde también tu razón en ese momento. Ese es el principio. Pero en la música lenta, pero generalmente hay una característica aquí, que es también la característica de la música carismática en el ritual africano, que es la repetición. La música se repite, se repite, se repite, y se repite y eso genera una sensación de que algo que no termina, no tiene una conclusión, o sea, no tiene un sentido lógico. Y eso te lleva a un trance también. A través de una instrumentación suave. Yo creo que ustedes ya escucharon música oriental, ¿no? Es un mantra que se repite, se repite, se repite. Inclusive ahora, ayer me envió un hermano de Brasil, dice, música de meditación espírita. Y él preguntó, hermano, ¿cuál es el problema de eso? Porque es música suave, ¿no? Así, música agradable. Pero es una música que se repite, la instrumentación así suave, y te lleva a un trance. Hay que tener cuidado con eso. Sí. El micrófono para hermano Alex. Y quería confirmar lo que decía el hermano, porque como yo trabajo dando conferencias también en las iglesias, y justamente iglesias evangélicas, para los libros de salud. Y no todas las iglesias empiezan saltando y gritando. Ellos cantan música suave, muy suave,
la repiten, hasta que pueden llegar hasta 10, 15 minutos. Sí. Y después, en una música. En una música. Sí. Y después empieza el movimiento, empiezan a saltar, a danzar, a levitar. Todas las iglesias no lo hacen, pero la mayoría. Pero nuestra iglesia, yo veo algunos cantantes que cantan lo mismo. Sí, hay que tener cuidado. Pues. Y eso, yo creo que para eso estamos, para aprender. Sí. Entonces, que los solistas que van a cantar, aunque toquen muy suavemente esa música y en la misma, yo creo que el efecto va a ser lo mismo, aunque sea la reforma. Sí, porque se conduce a un trance. O sea, ¿cuál es el principio involucrado acá? Es que nada que saque tu condición racional puede ser considerado como adoración verdadera a Dios. Porque Dios no actúa en nuestra mente por encima de nuestra razón. ¿Ya? Él te presenta opciones y tú decides en el uso de tu razón. ¿Ya? Ahora hay también los rituales africanos e indígenas de posesión. Ahí es con ruido mismo. ¿Ya? Hace unos años nosotros hicimos en la conferencia general una revista llamada Los peligros de la música carismática. Llegó acá, ¿no? Y ahí tenemos artículos lindos ahí sobre el tema. Que, bueno, se dice, el cristiano tiene que ser alegre. Claro que tiene que ser alegre, pero es una alegría reverente, ¿no? Es alegre, pero otro te dice, alabar al Señor con gran ruido, no sé si se dice así. No, con voz fuerte, dice. Claro, pero no quiere decir que usted tiene que gritar. Vamos a ver enseguida una diferencia muy, muy fuerte entre en esa característica en relación a la verdadera adoración y a la falsa adoración. Los rituales africanos e indígenas de posesión hoy día se reproducen en un culto pentecostal carismático. Es prácticamente la misma sonoridad. Lo que cambia es la letra y el ambiente visual, ¿no? Pero se inicia una música y entra una instrumentación pesada, después las guitarras eléctricas, las baterías y la música se repite y el ambiente normalmente tiene luces, no es obligatorio eso, ¿no? Tiene luces y también las personas tienen una postura corporal que te lleva a una excitación de las emociones. Y eso con la repetición, con el volumen de sonido muy fuerte, genera una sensación que te lleva a un trance, ¿ya? Eso es lo mismo que ocurre en un culto espírita. Allá en Brasil hay el espiritismo muy fuerte. Entonces hay sesiones donde están ahí las personas con las manos ahí, ¿no? Y empiezan a bailar y los tambores muy fuertes. Y de aquí a poco uno cae al suelo. O sea, el demonio la poseyó, ¿no? Sí. Y después otra cae también. Y en las iglesias pentecostales a veces uno cae también poseído. Pues. Ahí el otro saca, pues, ¿no? Pone la mano en su cabeza, saca su espíritu. En ese momento todos están en hipnosis colectiva. ¿Cuál es el problema de eso? Es que cuando usted está en esa situación, usted está vulnerable a cualquier cosa. Tus defensas se cayeron. Es como si fuera una droga, ¿no? Hay gente que se droga para hacer cosas malas, ¿no? Y cuando usted escucha ese tipo de música, ella baja tus defensas morales y ahí usted está en la mano de Satanás. Dios nunca actúa de esa forma. Ahora vamos a ver un texto que revela bien la diferencia, ¿no? Vamos a la próxima diapositiva, que fue el encuentro de Elías con los profetas de Baal. ¿Se acuerdan de eso?
la aclaración, ¿no?, en el Monte Carmelo. Dice que los profetas de Baal clamaban en gran voz y se sajaban en el cuerpo con espadas y con lanzas, conforme a su costumbre, hasta hacer chorrear la sangre sobre ellos. Ellos saltaban y estaban en éxtasis y se quedaron horas así, ¿no? Pero como el Dios de ellos no existía, bueno, nada ocurrió, ¿no? Cuando Elías fue a invocar a su Dios, ¿qué hizo él? Dice que se arrodilló e hizo una oración nomás. Y cuando terminó su oración, Dios envió fuego del suelo, del cielo, y consumió el sacrificio. Así es. Una diferencia bien clara entre el culto al Dios verdadero y el culto falso. Las experiencias de trances en el culto pentecostal. Y ahora vamos a la deformación de la tercera característica. Sí, vamos al próximo. Estimulación del cuerpo en detrimento del espíritu. Entonces, hermanos, ya vimos, ¿no?, que en el culto verdadero hay un equilibrio entre el cuerpo, el alma y el espíritu. Y vimos que lo que alimenta el cuerpo es el ritmo. Entonces, para que el cuerpo pueda tener predominancia, se inseren los ritmos irregulares. Aquí está, esa es la principal forma de discernir la música profana y la música sacra. Son los ritmos irregulares. Mira, ¿qué es un ritmo irregular? Es el ritmo que es contrario a nuestro cuerpo. Dios dotó los seres humanos y toda la naturaleza de un ritmo regular. Y ese ritmo regular es con acento fuerte en el tiempo 1. Entonces usted tiene 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y ese es el ritmo regular. El ritmo del cuerpo, el ritmo de la naturaleza. ¿Ya? Pero el ritmo irregular cambia el acento. Ya no es más el 1. Es 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y ahí ya empieza a se mover. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O entonces, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hay un ritmo muy así sensual que es el samba. La estructura del samba es 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Y ahí todo ya se mueve. Es eso nomás. ¿No? O 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Ve? Y el cuerpo ya se mueve. Es intuitivo, ¿no? El cuerpo ya se mueve. Pero si estás 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Es el ritmo natural. El ritmo regular. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacer para que el cuerpo pueda... El cuerpo es carnal, ¿no? ¿Cómo hacer para que el cuerpo tenga predominancia? Cambiando el ritmo. Usted cambia el ritmo, el cuerpo va. ¿No? Yo no quiero aquí dar muchos ejemplos porque a veces es agradable de escuchar, pero es profano. ¿No? Sí. Sí. Pero a veces con la misma melodía, usted cambia el ritmo y la sensación es otra. Usted hace, por ejemplo, mira, el ritmo de ayer, ¿no? El ejemplo que dimos ayer. Mira, marquen conmigo, ¿ya? 1, 2, 3, ¿ya? 1, 2, 3, 4. Dios bueno es, Dios bueno es,
Dios bueno es para mí. ¿Está bien así? Ahora vamos a poner el acento en el 2. ¿Ya? Bueno, quizá va a ser un poco difícil para que hagan. Ta, 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 ta. ¿Ya? Ta. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dios bueno es. Dios bueno. El acento cambió. ¿Vieron? Dios bueno es. Ya. Dios. Ya. Entonces en el piano ya empiezas a hacer el desorden, ¿no? Estás aquí, pues. Aquí está. 1, 3, 4. 3, 4. Dios bueno es. Ya. Ahora vamos a cambiar. Dios bueno. Bueno, ahí ya cambió mucho, ¿no? Dios bueno es. Dios bueno. Ya cambió, ¿no? Ahora vamos al 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dios bueno es. Dios bueno es. Dios bueno es. Dios bueno es. Bueno es para mí. ¿Vieron? Dios bueno es. Dios bueno es. Dios bueno es para mí. Así es. Ve, todo cambió. Entonces, si usted quiere hacer un samba con la misma melodía, mira, Dios bueno es. Dios bueno es. Dios bueno es. Bueno es. Ya. Usted cambió el acento nomás. La melodía no cambió mucho. Cambió el acento rítmico. Y aquí hay una infinidad de cosas que se puede hacer, ¿ya? Una infinidad. Yo mismo lo puedo hacer en piano ahora. Pero no vamos a hacer mucho, ¿no? Y cambió el acento nomás. Algo así muy... Claro, cambió todo. ¿No? Entonces usted está alimentando, ¿no? La carne. Dando predominancia al cuerpo. Pero ¿cómo se hace eso? Cambiando el ritmo. Eso es un criterio muy interesante. Sí. El tiempo está pasando, aquí a poquito llega 1:30, ¿eh? Pero está muy agradable, hermano. No, está desenchufado. ¿Por ahí sí? Ya. Ahora sí. Nosotros, si nos damos cuenta, a los niños cuando le pasan la televisión, ¿cierto? En segundos, son microsegundos por imágenes que ellos capturan. Los dibujos animados de la antigüedad eran un poco más lentos que los de ahora. Los de ahora son mucho más rápidos y ellos están pegados a la televisión. La música trabaja exactamente con el mismo sistema. Mensajes subliminares. Correcto. Mientras más rápido trabaja la cantidad de sonido, entonces más está capturar la atención de la persona. Entonces después cuando a la persona le toca escuchar algo que es solemne, se aburre porque está muy acostumbrado a los ritmos que son altos. Sí, eso. Sí. Pero el origen de eso todo son los ritmos irregulares y eso se pone después de forma subliminar. Eso sí. Ese es un otro tema, muy interesante ese tema también. Ahora vamos a hablar un poco de las danzas. De las danzas no voy a hablar mucho, hermano. Lo que te puedo decir sobre las danzas, yo tengo un estudio sobre danza, pero está en portugués. Ese estudio dice que hay un texto en Profetas y Reyes que dice que los amantes de los placeres justifican su baile con la danza de David. Porque la Biblia dice que David danzó, ¿no? Y en eso no pecó. Pero ella dice que esa danza no se compara, la danza de hoy no tiene nada que ver con la danza de aquella época. Y en ese estudio que yo hice,
yo vi que hice la encuesta, ¿no? De que para la palabra danza hay 16 palabras en el idioma hebreo y en el griego, que en portugués y en español se traduce apenas como danza. Entonces, por ejemplo, hay una danza en hebreo que era solamente saltar. Hay otra danza que solo las mujeres hacían, la danza de la hija de Jefté, que estaban en círculos. Hay otra danza que es saltar con un pie nomás. Y son palabras totalmente diferentes. Tengo ese estudio acá. Y como en nuestro idioma se traduce apenas como danza, usted piensa que, bueno, cualquier danza es permitida. No. Y además de eso, en el templo no se bailaba, nunca. Entonces se permitían las danzas, pero eran danzas, digamos, inocentes, ¿no? A veces están ahí los jóvenes, ¿no?, en una rueda, ¿no? Y vamos a rodar así. Eso es algo inocente para un momento de entretenimiento. Eso en la Biblia es danza, pero no tiene nada que ver con esos ritmos irregulares de las discotecas, de las boates, no tiene nada que ver con eso. ¿Ya? Sí. Y en el templo no lo hacen, de cualquier forma. Y por fin los tambores, ¿no? Entonces tenemos decisión sobre los tambores. Los tambores, sí. Ahora, ese es un asunto que está así. Bueno, hay decisiones de la Conferencia General en contra del uso de la batería. La batería es un conjunto de tambores y de platillos, ¿no? Pero el antecedente son los tambores. Entonces, ¿por qué no recomendamos el uso de tambores? Hay varios motivos, no es uno nomás. Un motivo es técnico, porque generalmente, y eso mayormente en las baterías. En las baterías, el tambor que se usa en el pie, el bumbo, generalmente marca el contratiempo. Marca siempre el contratiempo. O sea, generalmente en la batería, ya tenemos la marcación de un ritmo irregular acá, porque el pie derecho marca el contratiempo. Pero usted puede decir, pero se puede usar la batería en una música con ritmo irregular. Se puede también, pero no es la vocación del instrumento. No fue hecho para eso, pero se puede usar. Pero esa es una razón. Hay otras. Hay una razón de que los tambores tradicionalmente eran usados por los pueblos paganos para invocación de sus dioses. Y hasta ahora es así. Entonces no hay un culto pagano de matriz africana o indígena sin tambores. No hay. Ellos invocan sus dioses con tambores. Hasta ahora es así. Entonces hay una cuestión también, una cuestión histórica en eso, ¿no? Por eso fue que Dios, cuando hizo la reforma musical en Israel, Él sacó los tambores de la música en el culto. No hay mención a tambores en el culto en Israel. Ayer leímos 1 Samuel 10:5, eso fue antes del trabajo de David. Entonces ahí se lee que habían los alumnos de las escuelas de los profetas que estaban con sus tambores y con sus salterios, pero fue antes, y esto era en la calle, no era en el templo. Algunos dicen, pero el Salmo 150 dice, alabar al Señor con tambores. Sí, pero ese texto es anterior también, y además de eso no habla de la música en el templo. Entonces, en el templo hay varios textos que mencionan que omiten. Así se dice, omiten el tambor. El tambor no está en la música en el templo. Entonces, por todos esos factores, entendemos que los tambores no deben ser usados en el culto. Ni en su formato físico, ni en pistas. No usamos eso. Eso es decisión nuestra. Ha sido muy discutido ese punto. Pero a veces en orquesta se usa, me olvidé el nombre, ¿cómo se llama?
el que se usa, el timbal, sí. Bueno, se tolera eso porque no marca el ritmo, se usa solamente en momentos de clímax, no marca el ritmo. En esas decisiones que tenemos de la conferencia general que ustedes han recibido, no es solamente los tambores, nosotros no usamos cualquier instrumento que marque el ritmo. Sí, pero la percusión puede ser, por ejemplo, en la guitarra, usted está con el dedito, ¿no? O puede ser así, con la boca, es una percusión, o con el dedo. También, o sea, no usamos nada que pueda hacer la marcación rítmica permanente, ¿ya? Entonces, el uso de la batería no tiene sentido. Ahora, el uso del timbal se usa a veces en parte de la música, puede ser usado, pero aún así hay mucha discusión en relación a eso, al timbal, ¿no? Entonces, en algunos lugares se usa en las orquestas en un contexto de música erudita, pero la batería no se usa. Porque la batería no está ahí para ser usada de vez en cuando, no. La batería es para ser tocada en todo momento, ¿ya? No hay una batería para tocarla solo en el clímax de la música. Una música que tiene 2 minutos, vas a tocarla en 10 segundos. No hay eso. La batería no sirve para eso. Entonces, tenemos una posición muy clara en contra de la batería por esas razones. Inclusive, cuando hicimos ese simposio en 2014, los hermanos de Ucrania usaban batería, no la batería física, pero pistas con batería, y usaban así permanentemente. Y los hermanos mismos de la obra, el director de música, que hasta ahora es el mismo, es un amigo muy, muy querido, y yo he ido allá después 2 veces, ¿no? Y en ese seminario ellos decidieron no usar más. Ahí ya no usan más, desde esa época no usan. Entonces no usamos. Y si usted ve a alguien que está usando batería por ahí, eso no está de acuerdo a nuestros principios. Hay algo que se está escapando, ¿no? Y terminamos con ese texto, que es una visión profética, ¿no? Sí. Porque eso es la batería. Sí. Pero también tenemos los instrumentos de cuerda. Por ejemplo, la guitarra eléctrica, que se hizo con una finalidad, hay un origen. Sí. Entonces, eso también se puede utilizar en obras clásicas. Y algunos los usan la guitarra por el bajo. Entonces la pregunta, ¿se puede o no se puede? Sí, ese asunto ha sido muy discutido mismo. Y se llegó a la conclusión de que la guitarra eléctrica no se puede usar cuando se la usa distorsionada. Quien toca guitarra eléctrica sabe que con el pedal se la puede distorsionar, ¿no? Pero si se la usa solo con sonido de guitarra acústica, porque puede tener un sonido de guitarra acústica, ahí se puede usar. Pero si está distorsionada, no. Y en el rock se la usa distorsionada. Sí. Bueno, sí. Lo que podemos decir es que, bueno, si ya no se usa, que no se use. Pero es que en varios lugares eso es el único instrumento en la iglesia. Entonces se ha recomendado que no se la use guitarra eléctrica. En interiores de Brasil, por ejemplo, en otros lugares, no hay piano, nada, y hay una guitarra eléctrica. Pero que no se distorsione el sonido con el pedal. Porque en el rock se la usa distorsionada. La guitarra distorsionada emite muchos armónicos. No tiene el sonido acústico de una guitarra mismo. ¿Quién toca sabe eso? ¿Ya? Entonces, está en las decisiones ahí, sobre instrumentación, ¿no? Vamos a terminar con ese texto. Mira, la palabra profética, inclusive aquí yo sé que el hermano Alex me dijo que se hizo la lectura de ese libro, La Guerra de la Adoración, hace unos años atrás. Acá se hizo esa lectura, ¿no? Sí, es un material que elaboramos en 2016 o 2017, ¿no? Y aquí tenemos una profecía
Dice, esas mismas cosas que habéis explicado que ocurrían en Indiana, el Señor me ha mostrado que volverían a ocurrir justamente antes de la terminación del tiempo de gracia. Se manifestará toda clase de cosas extrañas. Habrá vocerío acompañado de tambores, música y danza. Vamos al próximo. El juicio de algunos seres racionales quedará confundido de tal manera que no podrán confiar en él para realizar decisiones correctas. Y esto lo consideran como la actuación del Espíritu Santo. Ese texto parece así como un guante, ¿no? Perfecto para el movimiento pentecostal, ¿no? O sea, aquí tenemos vocerío acompañado de tambores, música y danza. El juicio de las personas quedará confundido si están en trance, ¿no? De tal manera que no podrán confiar en él para realizar decisiones correctas. Si están en trance porque han sido llevados a eso por la música profana, no están en condiciones de tomar una decisión racional. Pero el peor de eso es que se dice que ese es el trabajo del Espíritu Santo. Y en esa misma página, la sierva del Señor dice que el Espíritu Santo jamás actúa en esa forma. Él no actúa en esa forma, jamás. Él no actúa así, de esa manera. Así, hermanos, creo que quedó claro, ¿no? Las características del culto aceptable a Dios. ¿Está claro, hermanos? Amén. Terminamos ese tema. Pero yo quería entrar un poco, parece que estamos un poco así ya cansados de estar sentados, ¿no? Pero el tema estaba interesante, ¿no? Es interesante.